Hola, bienvenidos al curso. Si observamos el ejemplo que teníamos de tabla, nos damos cuenta que podrían repetirse los registros si colocamos un mismo nombre, una misma dirección y un mismo teléfono. Esto sucede ya que nuestra clave principal se va autoincrementando, lo que puede generar registros repetidos. Para solucionar este inconveniente hay dos posibles caminos. El primero es crear una llave primaria compuesta o crear un campo que sea único. La opción siempre más utilizada es crear un campo único. Cuando nosotros registramos personas, no solamente pedimos el nombre, la dirección y el teléfono. Por lo general pedimos un documento, ya sea un pasaporte, ya sea una cédula de ciudadanía, ya sea un DNI o cualquier identificación dependiendo del país. Este documento es único para cada persona, entonces este mismo nos serviría como campo único para nuestra tabla. En este caso lo creamos con el nombre de documento de tipo varchar, es decir, de tipo string, con 20 caracteres como máximo, no puede estar vacío y es de tipo único. Este es el primer control que hacemos para no permitir registros repetidos, porque una persona puede tener el mismo nombre, puede vivir en una misma dirección y tener el mismo número de teléfono, pero lo que variará será el documento. Esto lo podemos hacer con un ejemplo muy simple. ¿Qué sucede si, por ejemplo, registramos a un padre y a un hijo que tienen en esencia los mismos nombres y los mismos apellidos? ¿Qué podría suceder? Los diferenciaría entonces el documento. Este es el cambio que hacemos por el momento a nuestra tabla de personas. Ahora vamos a hacer algunas modificaciones a nuestro programa para guardar datos con el fin de ir avanzando en el tema con PHP. La estructura HTML seguirá igual. Seguiremos utilizando la versión 5 de HTML, nuestra etiqueta de HTML con nuestro lenguaje en español y nuestro encabezado y nuestro body. Lo que vamos a variar es en cuanto a la etiqueta del formulario, que ya no vamos a determinar que va a ser la acción mediante un archivo externo. Solamente vamos a determinar el método. Esto nos va a permitir que una vez que se envíen los datos no se va a redireccionar a otro archivo, sino que se va a redireccionar a sí mismo. Y también podemos ver que los campos que utilizamos para el formulario se pueden mostrar mediante una tabla. Creamos de la misma manera que siempre el título, los títulos correspondientes, y en las columnas colocamos los diferentes campos. Aquí agregamos uno nuevo que es el de documento, que ya lo colocamos en la base de datos. Entonces en cada columna de la segunda fila colocamos los campos y ya no necesitaremos la etiqueta label, dado que en los títulos colocamos dichos enunciados o dichos labels, pero ya no los colocamos. Podríamos colocarlo también como un objeto acá, pero no es necesario, dado que simplemente necesitamos el texto. Y colocamos también nuestro botón para enviar los datos. Una vez que tenemos listo nuestro formulario, entonces comenzamos con nuestro código PHP. Lo primero que vamos a hacer es crear la conexión. En ejemplos anteriores habíamos utilizado el método orientado a objetos y ahora vamos a utilizar el método funcional. Esta será la función para crear la conexión. Los parámetros son los mismos: el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Y aquí tenemos nuestro primer condicional para determinar si se utilizó el método post. Si el método post se utiliza, entonces el array post tendrá valores. En este caso validamos si
existen valores en ese array post. Si existe, quiere decir que se enviaron datos. Entonces guardamos en una variable cada campo del array con el fin de guardar los datos y que no tengamos problema a la hora de hacer la consulta, y hacemos acá una consulta de selección para determinar si el documento que ingresó el usuario ya existe en la base de datos. Este sería el segundo control. Esto con el fin de evitar que haya un error en la base de datos. Entonces aquí hacemos en estos programas un doble control, el control por la base de datos y el control por el programa. Yo recomiendo siempre hacer los dos. Algunas personas, en vez de hacer esta consulta, realizan un control de errores por MySQL. Eso también es válido. Sin embargo, a mí en lo personal y a modo de siempre saber dónde está el error, o más bien para evitar el error, se hace esta validación mediante la consulta. Llevamos entonces a una variable row el número de resultados o de registros que se derivó de la consulta select. Si no existen registros, es decir, si la variable row es igual a 0, quiere decir que no existe, por lo tanto podemos hacer la consulta de inserción. Esto lo hacemos mediante esta función. Antes lo hacíamos mediante el método orientado a objetos. Entonces aquí usamos esta función, determinamos primero la variable de conexión, que es la misma que iniciamos arriba, coma y entre comillas la consulta SQL. No cambia en absoluto, sigue siendo insert dentro de personas, los nombres de los campos. Aquí lo único que hicimos fue agregar el campo documento y las variables correspondientes, como son todos de tipo carácter o de tipo string, tenemos que colocarlas entre comillas simples. Y cerramos el condicional y limpiamos el array post. Y con eso terminamos la parte de la inserción de datos. Una vez que insertamos los datos, entonces ya vamos a hacer la consulta de toda la tabla, de todos los registros de la tabla, con el fin de mostrar, como ya hemos hecho antes, en una tabla todos los resultados de la consulta. Si existe, entonces nos mostrará el título y nos mostrará los distintos registros. Siempre, a veces se puede colocar directamente o indirectamente. Yo por lo general uso una variable, las mismas variables que usamos arriba, para evitar problemas a la hora de mostrar los datos. Recuerde que esta etiqueta nos permite simplificar el código de PHP a la hora de mostrar una variable. No tendríamos que usar la etiqueta PHP y el comando echo, sino que directamente con esta etiqueta podemos mostrar el valor de la variable. Terminamos el ciclo de recorrido de la tabla, de los resultados de la tabla, y cerramos el condicional, que es validando si existen registros en la consulta que realizamos anteriormente. Cerramos la etiqueta table, nuestra etiqueta body y nuestra etiqueta HTML. Con eso hacemos la modificación en el programa según los parámetros que acabamos de determinar en la tabla personas. Recuerda, eso es una forma de validar si un registro existe. Podríamos validar si existe con todos los campos, pero realmente el campo que más necesitamos validar siempre va a ser los campos de llave primaria o los campos únicos. Para verificar el funcionamiento de nuestro programa, creé previamente dos registros con diferentes documentos y diferentes datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a crear este mismo registro con el fin de determinar si la validación es correcta. Ingresamos el mismo número, la misma dirección. El nombre, dirección y teléfono puede ser distinto, pero el documento debe ser igual a fin de validar si nuestro código está bien. Vamos a intentar guardar y como ven no realiza ninguna operación dado que ya el registro existe. Vamos entonces a crear un nuevo registro con el mismo nombre, dirección y teléfono, pero con diferente documento.
Como ven, sí se puede realizar la inserción de los mismos nombres, dirección y teléfono, pero los diferencia el documento. Podríamos determinar, por ejemplo, que el primer Juan es Juan padre y el segundo Juan es Juan hijo. Utilizan los mismos datos, tienen un mismo nombre, viven en una misma dirección y tienen un mismo teléfono, pero su factor de diferenciador es el documento de identidad, que en el caso del primer Juan es por el número 71 y el segundo Juan por el número 70. Como ven, esta es una forma de controlar datos en una base de datos.